Bienvenidos a todos a este centro documental José Luis Cano, a la sala Poeta Manuel Fernández Bosa. Bienvenidos a este evento, a esta conferencia que clausura esa primera parte de esta actividad, de intensa actividad que ha promovido nuestra comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Saludar a su coronel y saludar al ponente de hoy. Bienvenido a la ciudad, Daniel Pinzón Ayala, que es doctor en arquitectura y que, como digo, va a completar este ciclo de conferencias en esta primera parte que introducirá esa conmemoración del 140 aniversario de la creación de la Comandancia de Carabineros en Algeciras. La primera conferencia, muy interesante, a cargo del propio coronel, fue una conferencia muy documentada sobre el origen y la historia de este cuerpo. La segunda, que tuve la poca fortuna de no poder asistir por otros motivos, corrió a cargo de nuestro director del archivo, Agustín del Valle, que también estuvo muy bien documentada y es sobre todos los fondos que posee el archivo municipal en torno a este cuerpo. Y la tercera, hoy, va a versar sobre esas arquitecturas olvidadas. Comentaba antes con Daniel, conversaba antes sobre el interés de esta arquitectura, pero también decíamos de la memoria que esconden estos cuarteles desde lo que era el cuerpo de carabineros y también de los cuarteles de la Guardia Civil. Decirles que tengo el honor de abrir este acto, pero que después cederé el sitio a mi alcalde, a nuestro alcalde, que no puede estar ahora mismo con ustedes porque está en otro acto, pero que se va a querer incorporar, como ha querido estar, acompañando, cerrando esta primera parte que introducirá. Ya el próximo 7 de mayo tendremos ocasión de inaugurar la exposición que también han tenido esa fortuna, ¿no? El poder, Jesús, el poder haber trabajado. Está por ahí tu compañero, que ha trabajado también, el poder mostrar esta exposición que se inaugurará el próximo 7 de mayo. Perdón que no he saludado a nuestro subdelegado de Defensa, al resto de autoridades civiles y militares, a nuestra delegada de la ONCE en el campo de Gibraltar, a mis compañeros de corporación, Elena, Ignacio, a nuestro asesor de patrimonio, Juan Ignacio, a nuestro exalcalde y perdonen a todo el resto. Yo ya sin más le paso la palabra a nuestro coronel, que él va a leer ese extenso currículum de Daniel. Nada más. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, Pilar, agradecerte como teniente alcalde y delegada de Cultura del Ayuntamiento. Una vez más, el Ayuntamiento de Algeciras habéis sido muy generosos con nosotros y os habéis acogido en esta casa, que es la casa de todos los algecireños, para poder precisamente dar la última conferencia con la cual cerramos este ciclo que hemos querido, pues, conmemorar ese 140 aniversario de la creación de la Comandancia de Algeciras en un ya lejano 1878. Hoy la conferencia que tenemos, la verdad que es un verdadero privilegio, es un lujo contar con el conferenciante que tenemos. Primero por lo inédito del tema, pero no solamente aquí en el campo de Gibraltar, sino realmente a nivel nacional, y luego por la categoría y formación que tiene académica y científica precisamente en este tema. No todos los días tenemos la oportunidad de poder escuchar a un doctor arquitecto precisamente hablar en un tema, pues, relacionado con algo de nuestra historia militar, precisamente del cuerpo de carabineros. Daniel Pinzón Ayala es de origen malagueño, nació en Ronda en 1980, es arquitecto por la Universidad de Sevilla, que se terminó en el año 2004, es máster por la Universidad de Cádiz, ya nos toca algo más en la provincia, en 2011, y es doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla en el año 2016. Su tesis doctoral, que se titulaba Una arquitectura para trabajar y vivir en colectividad,
la casa cuartel de la Guardia Civil, que mereció la máxima calificación académica sobresaliente, cum laude, fue luego reconocida a nivel institucional por la Dirección General de la Guardia Civil, por el Ministro del Interior, y le concedió la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, precisamente como reconocimiento a esa magnífica tesis doctoral. Hay que decir que es un verdadero lujo para la Guardia Civil que desde el mundo académico alguien realice tesis doctorales sobre nosotros. El primer día comentaba y decía que desgraciadamente Carabineros, Guardia Civil, tiene casi una veintena de tesis doctorales en áreas muy distintas. La única en arquitectura es precisamente la de Daniel, pero que el cuerpo de Carabineros no tenía todavía ninguna tesis doctoral. Como sé que también aquí hay profesores universitarios, les animo para que a sus alumnos pues les fomenten la posibilidad de hacer alguna tesis doctoral sobre el cuerpo de Carabineros, que bien se lo merece. No soy de nuestro conferenciante, pues claro, en el mundo académico cada licenciatura puede haber una tesis, pero claro, para hacer una tesis hay que hacer otra licenciatura, por lo cual, bueno, pues es un poco complicado, pero bueno. Él se encuentra, el conferenciante se encuentra vinculado en sus labores investigadoras al Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Es miembro del grupo de investigación 666, Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneo, y es socio de la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y Urbanismo. Arquitectura e historia tiene una relación grandísima, tremenda, y más precisamente estamos en una comarca y en una ciudad donde muy cerquita de aquí pues tenemos precisamente una parte de la arquitectura muy primitiva precisamente de esta ciudad y que forma parte precisamente de la historia de esta ciudad. Desde hace varios años viene desarrollando en su principal línea de investigación el estudio y la difusión de la historia de los acuartelamientos de la Guardia Civil. Algo de verdad, Daniel, que hay que decir más una cosa: Daniel es hijo de Guardia Civil, lo cual evidentemente es una semilla que debió contribuir a que precisamente te especialices en algo, pero te estamos tremendamente agradecidos, y lo dije en su día en el discurso de la patrona cuando dispusimos la condecoración, y lo digo ahora en un foro, digamos, académico, en el cual, bueno, pues realmente estamos muy agradecidos que alguien se haya preocupado de estudiar precisamente la historia de nuestros acuartelamientos y el por qué precisamente los acuartelamientos, esas casas cuarteles, tenían precisamente esa función que desarrollaron, ¿no? Y bueno, como le ocurre a todos los que realmente son enamorados de la ciencia y son científicos, y hacen cierto eso de que el saber no ocupa lugar, pues hay mucha gente que termina su tesis doctoral y ya se cree que ha cumplido, o se conforma con ello. Bueno, pues Daniel es del grupo de los inconformistas, y una vez que terminó su tesis doctoral, dijo, bueno, pues ya que he calentado motores, ya conozco las fuentes y tengo material, digo, pues voy a empezar, y se ha puesto a hacer, digamos, una que yo espero que eso se traduzca al final en un libro, porque al final lo importante es publicar para que luego poder difundir, para que quede allí. Precisamente pues está haciendo el trabajo que hizo con la Guardia Civil, lo está haciendo con el Cuerpo de Carabineros. Cuerpo de Carabineros que hasta 1940 pues no llegamos a fusionarnos, a fundirnos, y con una cosa curiosa: la Guardia Civil de aquí en el campo de Gibraltar Mar, la mayor parte, porque no existía comandancia, como ya en su día conté, aquí no había comandancia de la Guardia Civil. Entonces heredamos la comandancia de Carabineros, pero es que heredamos las casas cuarteles precisamente del Cuerpo de Carabineros, con lo cual la Guardia Civil pasamos a ocupar los acuartelamientos de los cuales nos va a hablar, que por cierto reunían unas condiciones de vida, de condiciones todavía mucho peores que los propios de la Guardia Civil, con lo cual si los de la Guardia Civil nos parecían unas viviendas precarias en muchas condiciones, pues cuando asumimos los cuarteles de Carabineros y las casas cuarteles de Carabineros, todavía nos encontramos con una dureza todavía mucho más grande de vida, tanto para los Carabineros, para los guardias civiles, como para sus familias. De manera complementaria, sus investigaciones se extienden al patrimonio contemporáneo, especialmente al desarrollado en Andalucía y en su litoral. Aquí ya digo que el campo de Gibraltar, con sus 110 kilómetros de costa, tiene muchísimo. Yo he lanzado un reto que también te lo digo a ti, porque como procede del mundo académico, aquí desde hace poco tiempo hay unas rutas históricas por los antiguos, la ruta de los búnker, que son los que en la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, se construyeron una línea defensiva ante una posible invasión
aliada precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos aquí entre nosotros al comisario de la muestra, el capitán Luis Martín, que es un enamorado también de los cuarteles de carabineros, y alguien en el campo de Gibraltar debía animarse a hacer la ruta de los cuarteles de carabineros, que algunos existen, están en las ruinas, etcétera, etcétera, porque realmente además están en sitios completamente privilegiados. Y gracias a haber sido el campo de Gibraltar una zona muy militar, precisamente de dominio del terreno, pues no hemos sufrido esas invasiones urbanísticas que han ocurrido en otras provincias y seguimos manteniendo prácticamente casi vírgenes esos emplazamientos que no se han visto como en otros sitios completamente desaparecidos, ¿no? Ha colaborado en muchos proyectos de investigación, han sido premiados y publicados, bueno, como el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea en 2007, Costa del Sol, Arquitectura, Ciudad y Territorio 2009, o recientemente el Corredor de la Carretera 340 como eje histórico del litoral andaluz, y yo diría también del Cuerpo de Carabineros en algunos aspectos, porque la 340 fue prácticamente la única carretera que había entonces casi para unir los cuarteles de la costa, precisamente para poder vivir en las condiciones que tenía en 2015, ¿no? Y bueno, pues yo ya sin más cedo ya la palabra a nuestro conferenciante para que nos ilustre y nos muestre las imágenes precisamente sobre tan interesante conferencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia, gracias a todas las autoridades, gracias a los representantes del Ayuntamiento por su apoyo, por su presencia de aquí, gracias al coronel Núñez por su invitación, por volver a contar conmigo, por confiar en mis investigaciones, por su cariñosa presentación. Realmente formar parte de este ciclo de conferencias para mí es un honor, me produce muchísima ilusión, porque creo que al menos del mundo investigador existe, ya lo comentaba el coronel Núñez, existe una gran deuda con el Cuerpo de Carabineros. No hay tesis doctorales, hay muy pocas investigaciones realizadas, por no decir prácticamente ninguna, quizá el coronel Núñez está de los pocos que está ahí publicando, y de alguna manera creo que está bien que otros investigadores nos sumemos y cada uno desde nuestro ámbito aportemos nuestro granito de arena. La conferencia que hoy nos reúne, que es la que cierra el ciclo, como ya se ha comentado, gira en torno al acuartelamiento de carabineros. Quizás sea hoy la primera vez, y si no una de las primeras veces, en donde se va a mostrar un relato completo sobre la historia de este acuartelamiento, desde la creación de Carabineros en 1829 hasta hoy, ¿no? Porque realmente estos edificios siguen todavía creando historia. Por tanto, como todo estudio inicial, siempre hay su incertidumbre, hay su certeza. Afortunadamente ya empezamos a tener algunos datos sólidos para poder conformar esta historia. Bueno, siempre quedan cosas por descubrir, pero bueno, eso también es la magia de la investigación, ¿no? Y es lo que nos hace seguir ahondando y seguir buscando más información para, ya digo, completar ese puzzle que es la historia. El título que he seleccionado, Arquitectura Vigilante, Solitaria, Olvidada, el acuartelamiento del Cuerpo de Carabineros, de alguna manera intenta ser didáctico, intenta ser un resumen. Para quien ya lea este título ya se puede imaginar cómo ha sido el devenir de los acuartelamientos de carabineros a lo largo de más de un siglo de existencia. Bueno, son 3 términos, podría haber elegido otros 3, por supuesto, pero con esto voy a ir estructurando la conferencia y por tanto voy a intentar ahondar en estos 3 términos que he recogido. Bien, arquitectura vigilante. Sin lugar a dudas, una de las características fundamentales diferenciadoras del Cuerpo de Carabineros va a ser la necesidad de la vigilancia de las costas y de las fronteras. También se van a situar en núcleos urbanos, sobre todo asociados a los puertos, donde se encontraban las aduanas, pero bueno, es verdad que en los núcleos urbanos ya existían también otros cuerpos armados. Será en estas zonas de costa y de frontera, como digo, donde realmente van a mostrar su característica fundamental y diferenciadora. Haré mucha referencia al cuerpo de la Guardia Civil porque, sin lugar a dudas, hay muchos paralelismos, hay sus diferencias, pero también hay sus similitudes. Las similitudes, pues por ejemplo, el inicio, los 2 cuerpos comienzan sin un plan de acuartelamiento, ni técnico ni económico, es decir, fue más prioritario situar las tropas en el territorio, comenzar a dar resultados, que es algo que era muy fácil de obtener porque de una falta de organización total, como había a mediados del siglo XIX en nuestro país, a poco que hicieran
4 servicios, por así decirlo, ya los resultados empezaban a verse, ¿no? Después vendría el acuartelamiento, pero lo importante era situar las tropas en el territorio. Esto trae como consecuencia pues, una precariedad a la hora de solucionar el alojamiento. La diferencia es que la Guardia Civil sí tiene claro desde un principio, desde su decreto fundacional, qué tipo de cuartel quiere, y quiere la que denominará como casa-cuartel, es decir, un edificio donde conviven militares con su familia, militares y civiles, por así decirlo, un edificio mixto. Pero los carabineros en ese sentido, según las normativas del 29 y del 42, de 1829 y de 1842, no terminan de apostar por acuartelar a los carabineros casados. Incluso casi prefieren no acuartelarlo. De alguna manera no se compromete a las consecuencias que implicaría quizás acuartelarlo, porque quizás detrás de ello vendría la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, los carabineros tampoco empiezan con una idea clara sobre cuál acuartelamiento quieren. De alguna manera, tirando las diferentes fuentes, vemos muchísimas nomenclaturas que definen a estos acuartelamientos, quizás fruto de esa falta de definición. Encontramos desde términos como comandancia, destacamento y puesto, que bueno, pues pueden ser más o menos oficiales, otros como cuartel, como casa, casa-cuartel, casa-puesto, casa-fuerte, pero también caseta-cuartel, cuartelillo, caseta, que es un término que sí se emplea mucho en los boletines oficiales del Estado, que entonces era la caseta de Madrid, y en los boletines oficiales de la provincia sí se utiliza mucho, se recurre al término caseta. Casillas, apostaderos, pero también he recogido términos como garita, choza, chozo, chabola, refugio, barraca. Hay algunos términos que nos hacen a todos, ya se nos dibuja en la mente cómo sería ese acuartelamiento. Hay documentos que hablan de que los carabineros se tuvieron que construir sus propias chozas para resolver el acuartelamiento en su época inicial. Todo el mundo ya se imagina con una construcción muy precaria, hecha de los materiales que encontrarían en el terreno, frente a otros que caseta, cuartel, que ya parece que estamos hablando de edificaciones de mayor envergadura. En cualquier caso, no hay unos términos oficiales, y es cierto que para determinados puestos en una época, por ejemplo en los mapas topográficos nacionales, se puede encontrar la mención de caseta, a los varios años cuartel y a los siguientes años otra vez caseta. Entonces, bueno, parece ser que tampoco eran términos fijos, ¿no? Seguramente también dependería de cómo se le denominaría en la zona. El término barraca sobre todo se encuentra en la zona de Levante, el de choza se encuentra mucho también en la zona de Huelva, así que bueno, un poco aquí se mezcla todo. ¿Cómo serían esas arquitecturas? Bueno, pues esas arquitecturas seguramente se parecerían, bueno, tenemos algunos ejemplos que como una idea, se parecerían algo a esta construcción. Esta construcción no se pensó para los carabineros, este fue el primer proyecto que el duque de Ahumada intenta lanzar a la Guardia Civil para resolver los acuartelamientos en despoblados. Si bien los despoblados para carabineros son las costas y las fronteras, para la Guardia Civil eran los caminos. Aquellos caminos que eran tan largos y resultaba difíciles de vigilar porque las localidades que se encontraran más cercanas estaban muy distanciadas, el duque de Ahumada propone la construcción de estas casernas, porque no le llama cuartel, le llama caserna, no está pensada para albergar familias, solamente eran guardias civiles, pero colocadas en determinados puntos intentaba controlar más el territorio, sobre todo aquellos puntos que resultaban más difíciles. Seguramente estas construcciones, que todo el mundo puede ver que son muy sencillas, con muros de mampostería, de piedra, cubiertas de teja, y bueno, y sabemos que es de la Guardia Civil, primero porque es un documento de la Guardia Civil y porque tiene un cartelito arriba, pero ni parecen edificios militares, de gran sencillez. Seguramente la de los carabineros tendría que ser por el estilo. Es más, en unos planos localizados en el archivo de la Diputación de Málaga de entre 1884 y 1893 del arquitecto provincial Juan Nepomuceno, se presentan estos planos de cuarteles de carabineros y, como ven, pues de una gran sencillez. Son 3 plantas, 3 propuestas y bueno, pues vemos un muro fácilmente tabicable en su interior, fácilmente ampliable. Si hace falta añadir una cuadra, un anexo, pues era cuestión de seguir alargando. Y esta edificación tipo barracón, tipo nave, seguramente fuera el acuartelamiento más empleado, por lo menos, durante la segunda mitad del siglo XIX. Es interesante ver aquí que ya aquí se mencionan carabineros casados. Es decir, que ya a finales del siglo XIX tenemos la seguridad de que los carabineros ya también estaban alojando a los carabineros y a sus familias.
Aquí se ven las cocinas, algunas pequeñas cocinas, en cualquier caso son viviendas obviamente de una gran precariedad, eso está claro, ¿no? Pero se ve que ya los carabineros habían asumido, seguramente al ver la experiencia de la Guardia Civil. Si a la Guardia Civil le estaba funcionando a alojar a los guardias civiles con su familia, incluso yo pienso que fue parte del éxito también de la implantación de la Guardia Civil, pues los carabineros al final se verían también casi obligados a tener que dar alojamiento a los carabineros casados. Ejemplo, pues esta postal que creo que mucha gente conoce, del puerto de Guadalmesí. Las dos edificaciones que se encuentran a los pies de la torre son cuarteles de carabineros. Es decir, estamos hablando casi del plano que les enseñaba antes. Y bueno, sabemos que son de carabineros porque decimos que son de carabineros, pero realmente no hay tampoco una profusión de elementos militares, son la extrema sencillez. ¿Dónde se situaron estos puestos de carabineros? Como digo, no se hace un plan de acuartelamiento al crearse carabineros. Lo importante es que situarse en el territorio. Por fortuna, aunque eran zonas despobladas, sí había referencias. Las referencias eran todas las torres, todo el sistema defensivo que se había ido componiendo en los siglos atrás, época islámica, época reyes católicos, los borbones, habían ido creando torres atalayas, baterías, castillos. De alguna manera, en ese sentido los carabineros tenían el trabajo hecho, no había que buscar ahora en el terreno dónde situarse, ya se sabía cuáles eran los puntos estratégicos. Solamente si tomamos como plano de fondo este es el mapa topográfico nacional, si vamos viendo todas las torres en este tramo de la costa mediterránea de la comandancia de Algeciras, de la que sería después la comandancia de Algeciras, pues vemos que en tanto en la Torre Chullera, Guadiaro, Carbonera, Torre Nueva, del Rocadillo, todas las que conocemos que se encuentran por esta zona, en todos, si no justo al lado de la torre, en un área de influencia, hubo un puesto de carabineros. Y sobre todo aquí con el añadido de el caso singular, obviamente, de la presencia de Gibraltar, ¿no? Que también requirió de unos sistemas defensivos especiales. Ejemplo, pues bueno, todavía podemos ver la Torre Carbonera transformada en faro, como el acuartelamiento se encuentra prácticamente pegado. O este otro, que es en la Torre de Baños, ya en el término municipal de Estepona, que el acuartelamiento, que además conserva todavía el letrero de carabineros, no lo verán, pero debajo del alero todavía conserva la palabra carabineros en azulejo, prácticamente está casi anexionada a la torre, ¿no? ¿Era esto suficiente? Pues realmente no. Las torres vigías tenían una función específica para los torreros, que eran los soldados que ocupaban esas torres, pero a los carabineros no les consolaba vigilar muchos kilómetros de costa y ver cómo el contrabandista llega a la playa, desembarca y no da tiempo a llegar, ¿no? Entonces eso obliga a crear más puestos, a ir controlando aún más el territorio. Y casi como si se intentara colocar uno entre cada de estas dos torres, que no es tampoco esa la intención, dependería más de los accidentes geográficos, van surgiendo más puestos. Pues el de Torre Guadiaro, el de la playa de Guadalquitón, en la Tunara, si ya también un poco condicionado si hay poblaciones, si hay barriadas, Cachón de Jimena, Puente Mayorga, vamos, y sé que hay más, ¿no? Yo he seleccionado algunos, Rinconcillo, en la propia Algeciras surge Las Barcas, Ojo del Muelle, y no era tampoco ni suficiente con la comandancia, sino van surgiendo también otros puestos añadidos, o el de Cañada del Perano, que ya no tenían como referencia que hubiera de construcciones militares, sino que ya son necesidades de los propios carabineros. O por ejemplo, también en Gibraltar, con San Felipe y Santa Bárbara, que ahora también lo mencionaré. Este es lo que queda del puesto de Guadalquitón, en medio absolutamente de la nada, pero si había que estar en la playa seguramente es porque detectaron que era un punto de desembarco de los contrabandistas, entonces había que colocarse ahí, con todo lo que eso implica hacer un servicio. Por tanto, podemos ver que los carabineros llegaron prácticamente a controlar toda la línea de costa. En esos 90 a 110 kilómetros de costa de la comandancia, ahora mismo tengo registrado algo más de 40 puestos, es decir que edificaciones, y hay más, ¿no? Porque el coronel de Chutesi llega a cuantificar 50 y tantos puestos. Bueno, pues seguramente eso sale como a un puesto cada 2 kilómetros, una cosa así. Es decir, que realmente era un control del territorio exhaustivo, ¿no?
En esas necesidades de vigilancia, bueno, llama la atención el caso singular de la comandancia de Carabineros, de la comandancia de Algeciras, por la presencia obviamente de Gibraltar. Vengo a hablarles de un caso, bueno, he localizado algo del proyecto y bueno, quería compartir con todos ustedes la anécdota que surge alrededor del puesto de Santa Bárbara. En un tiempo surge lo que se llama el campo neutral, entre la línea de garitas españolas en la línea y la línea de garitas inglesas. Durante un tiempo hubo un terreno que se denominó como campo neutral. Ahí había dos puestos de carabineros, a levante Santa Bárbara, a poniente San Felipe, que corresponde con edificaciones también militares antiguas que había en esa zona, ¿no? De un plano de 1865, y es en ese año cuando se propone la necesidad de crear, está girado, sí, está norte-sur, está norte-sur, pero el plano está dibujado, ¿no? Está dibujado girado, ¿no? Pero para que se puedan orientar fácilmente. Y justamente está concentrado en la zona de este campo neutral, ¿no? En el puesto de Santa Bárbara surge la necesidad de demoler la edificación para hacer una de mayor entidad, que se había visto que ya no cumplía con las necesidades, que había que albergar más carabineros, etcétera, etcétera. Bueno, surge tal polémica técnica, militar, política, porque estamos hablando de un puesto en el campo neutral que si los ingleses, que si los británicos no les va a gustar, que si le pedimos permiso para hacer una obra van a pensar que tienen autoridad sobre este territorio. Bueno, al final la cuestión es que se sabe que 3 años después, en el boletín oficial de la provincia, sí se sabe que se saca a subasta las obras, pero de remodelación, y no de sustitución de la caseta, y que seguramente se tuvieron que conformar con retabicar y con hacer alguna cosita interior, pero no vayamos a... Y claro, bueno, llama la atención cómo en toda esa tensión militar, ahí en medio estaban colocados 2 pequeños puestos de carabineros haciendo sus funciones de control del contrabando, del delito fiscal, haciendo esa vigilancia. A mí ese concepto de vigilancia me llama mucho la atención, me interesa mucho porque de alguna manera estos cuarteles eran como los primeros carabineros, eran los que primero hacían la función de vigilancia. Obviamente la arquitectura no llega más, y al final quien tiene que hacer la acción son los carabineros, pero seguramente el contrabandista al ver el puesto de Guadalquitón o tiene que ser más precavido o tiene que cambiar de ruta. Eso sin saber si hay carabineros dentro. Y si hay carabineros dentro, pues con más motivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el primer carabinero que actuaba haciendo la obra de vigilancia eran los propios, su propia arquitectura. Segundo concepto, arquitectura solitaria. Obviamente, desarrollar el servicio que hacían los carabineros en esa zona de despoblado, que era todo el litoral español, que eran las líneas de frontera con Portugal, Francia, aquí con Gibraltar, exigía en gran medida colocar esta arquitectura en medio de la nada. Esto era positivo para tener este servicio. Si había que colocarse en la playa de Guadalquitón, había que colocarse en la playa de Guadalquitón, eso no tiene discusión. Para todo lo demás era perjudicial. Yo me quiero imaginar cómo tendría que ser construir cualquier edificación, por ejemplo, que es en Calasardina, ya casi tocando con el término con la provincia de Málaga. Solamente llevar allí los materiales, solamente llevar los operarios, en principios del siglo XX. Si es hoy, y yo creo que tendría que ser casi imposible, ¿cómo tendría que ser entonces, ¿no? Además estamos hablando de unas edificaciones que se encuentran expuestas a temporales, expuestas a vendavales, en un ambiente salino agresivo, que obviamente así he consultado alguna documentación donde se ve que se pudren las maderas de las ventanas, de las puertas, se pierden tejas, hay goteras, se desploman los muros de mampostería, no hay cimentaciones bien realizadas porque estamos en una playa, es decir, todo problema. Si era duro hacer el servicio, como comentaba el coronel Núñez en su conferencia, si encima cuando toca descansar hay que hacerlo en esta arquitectura, entonces ya tendría que ser realmente pues, muy duro, muy duro, ¿no? Aquí, por ejemplo, una foto del interior del puesto de Guadalquitón, de la playa de Guadalquitón. Vamos, no digo que estuvieran en esas condiciones cuando estaban los carabineros, pero sí, no lo sé. Pero claro, eran arquitecturas muy fácilmente degradables, porque bueno, al final estaban hechos con los materiales que se podían, ¿no? Y había los presupuestos que había, tampoco se podía hacer gran cosa, ¿no? Por tanto, no se podía actuar en la parte estratégica, había que situarse donde había que situarse. ¿Dónde podemos actuar? Pues en la parte técnica. Y por lo menos sí hay que considerar que desde la Dirección de Carabineros se intentaron dar ciertos pasos
para mejorar esa parte técnica. En el 1892 tenemos ya un Real Decreto donde se le pide a los ingenieros de obras públicas, que dependían de Fomento, que se encargaran de hacer algunos de estos proyectos. Seguramente para evitar pues, que las obras pues, no tuvieran la calidad suficiente. En el Boletín Oficial de la provincia se ve como el mismo puesto se publica durante diferentes años obras de remodelación, o eso quiere decir que al final nadie se presentaba para hacer las obras, o que si se hacían, a los pocos años pues, había que volver otra vez a actuar. En cualquiera de los dos casos, el gasto era terrorífico, ¿no? Y el Ministerio de Hacienda, que encima era el que controlaba el dinero, pues seguramente esto lo miraría muy detalladamente, ¿no? En ese sentido, pues intentaron, como digo, intervenir en la parte técnica. Pero el punto de inflexión se produce en 1902, que es cuando realmente ya se le pide a los ingenieros militares que se encarguen en exclusiva de hacer los cuarteles de Carabineros. De alguna manera, Carabineros dependía del Ministerio de Hacienda y del entonces Ministerio de la Guerra. De alguna forma era decirle, oiga, al Ministerio de la Guerra, por favor, échenos una mano y vamos a intentar hacer acuartelamiento de mayor categoría. Y quizás sea esta la época dorada del acuartelamiento de Carabineros. Por lo que se puede consultar en los archivos militares, hay una gran profusión de proyectos en esta época, por lo menos hasta 1926, que es cuando estarán los ingenieros militares haciendo estos proyectos, y seguramente intervendrían en casi todos los puestos que tendría Carabineros, o bien haciendo mejoras o construyendo acuartelamiento de nueva planta. Además es interesante esta fecha porque un año después sabemos de la existencia de una circular en donde los Carabineros ya hablan de una serie de necesidades que tienen que cumplir sus acuartelamientos. Esto así solo, pues a lo mejor no llama la atención, pero hay que tener en cuenta que en España la primera normativa sobre vivienda es de 1911, que es la primera ley de casas baratas, y casi una década antes ya están los Carabineros intentando establecer unos mínimos de calidad. Y todavía la Guardia Civil tardará quizá un par de décadas, tampoco tienen las mismas necesidades que Carabineros, pero tardará todavía unos años más en hacer algo parecido. Pero en ese sentido sí se ve una cierta preocupación. En 1909 incluso se le pide a los ingenieros que hagan 4 proyectos tipo, uno para capital, otro para pueblo, otro para playa y otro para frontera. El de playa incluso además se le carga a los ingenieros militares de la zona de aquí de Andalucía. Obviamente había una conciencia clara que no se podía hacer un modelo y repetirlo por todo el litoral y por toda la frontera, porque bueno, al final las características geográficas de cada lugar exigiría unas condiciones, ¿no? Pero por lo menos eran unos modelos sobre los que tenía una referencia, lo cual ya es un paso importante. Ya se establecía un número de carabineros casados y solteros que tenían que vivir según el tipo de puestos. Ya se habla de superficies mínimas, de 30 a 40 metros cuadrados. Se habla de que por lo menos tengan 2 habitaciones y una cocina. Aquellas cocinas, es decir, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Y si pudiera ser un retrete, aunque hay más tendencia todavía al retrete comunitario, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos oye, se está imponiendo unos mínimos de calidad. Y una cosa que a mí por lo menos me resulta interesante es la inscripción que se pide que tengan los cuarteles, que es la palabra carabinero. La Guardia Civil no pone Guardia Civil, pone Casa Cuartel de la Guardia Civil. De alguna manera hay un orgullo de la arquitectura que se ha creado el cuerpo. ¿Sí? Y en su rótulo, que el rótulo data de los primeros años de la creación de la Guardia Civil, ya exige que ponga Casa Cuartel de la Guardia Civil. Los carabineros no. Y de alguna manera esto enlaza con aquello que comentaba, como al principio los carabineros parece que no tienen muy claro qué tipo de acuartelamiento crear. Cuando llega la hora de poner un rótulo, ponemos carabineros. No nos metemos si es caseta, cuartel, casilla, en fin, carabineros. Y de aquí pues empezamos a encontrar proyectos, por ejemplo este es un proyecto en Carbonera, ya firmado por ingenieros. Este de la Tunara, que realmente es muy interesante, es la edificación esta que tiene una especie de doble T, ¿sabes? Ahí con los brazos de diferentes dimensiones. No, algunos de aquí yo creo que lo habrá podido conocer, no sé por qué se demolió a finales, en los años 90 creo que se demolió, hace unos 20 años. Y además era un cuartel realizado igual que el que había en Torre Guadier, que también ha sido demolido, ¿no? Esto ya era... Hay 3 construcciones más arriba, la del medio parece ser que era la antigua caseta, y que en dimensiones, como se puede ver, pues realmente esta edificación era mucho más grande, además estaba pensada para albergar 17 carabineros casados, es decir, 17 familias más carabineros solteros. Este proyecto data de 1904. Es curioso además cómo en el proyecto el ingeniero describe que hay que supervisar la obra.
Y esto habla un poco también de ese carácter solitario de esta arquitectura, ¿no? Entonces el ingeniero parte que el que va a supervisar la obra tiene que salir de Algeciras y propone dos formas de controlar esta obra. Una, cogemos un tren, se va a San Roque, de San Roque un vehículo que baja la línea y de la línea andando 1,5 kilómetros solo para supervisar las obras. La otra alternativa era con un caballo desde Algeciras, recorrer toda la bahía y en cualquier caso pernoctar en la línea. Y si eso era para el ingeniero que tenía que supervisar la obra, yo no me quiero imaginar cómo tendría que ser para todo lo demás, ¿no? Así que realmente esto significó un esfuerzo muy importante. Este plano ya es de un ingeniero, es del puerto de Sevilla, lo traigo porque es de mis últimos descubrimientos, realmente me hace mucha ilusión, pero ya es de 1927, ya estamos hablando de un edificio que ya está, vamos, no era un cuartel como tal, era más oficina, pero ya estamos hablando de una arquitectura ya con decoración y todo, ¿no? Con ornamentación, muy en la línea sevillana, ¿no? Y un edificio que sigue en pie, ¿no? Todavía está en el puerto de Sevilla y ahora creo que fue ocupado por la Guardia Civil hasta hace poco y ahora ya lo tienen Capitanía Marítima. Bien, como digo, los ingenieros estuvieron hasta el 26 realizando estos proyectos. En el 26, ¿qué ocurre? Seguramente por queja de los ingenieros, que seguramente estarían sobrepasados de trabajo, se les traslada estas competencias a los arquitectos del Ministerio de Hacienda. Entonces se les pide a los arquitectos que se encarguen a partir de entonces de hacer los proyectos de cuarteles de carabineros. Y se hace su propio reglamento al año siguiente. De nuevo, se tiene claro que no se van a hacer unos modelos a repetir, sino que simplemente son unas referencias, ¿no? Unas reglas de referencia. Se hablan ya de pabellones independientes para los oficiales y para los comandantes de puestos. Se sigue hablando de las mismas superficies para las viviendas, pero ya se pide que los retretes sean individuales. Ya por lo menos aquí ya vamos avanzando. Esto también va en la lógica de las normativas estatales. En aquellos años hay un cierto interés, en este caso del gobierno de Primo de Rivera, por intentar mejorar estas cuestiones, y eso se plasma también en estas normativas. Ya se habla de los cuarteles en despoblado, que eran aquellos que estaban a más de 5 kilómetros de una localidad, y se le pide que se le construya un horno para pan, y que el Ministerio de Hacienda, cuando tuviera que deslindar el terreno para hacer el cuartel, que fuera un poco más generoso y permitiera construir huertas, hacer huertas, espacios de esparcimiento, de almacén, casi hacer acuartelamientos autosuficientes, que realmente casi los carabineros y las familias que allí vivieran casi ni tuvieran que requerir de la asistencia de la localidad, sino que casi ellos se lo resolvieran todo, ¿no? Y la preferencia del cuartel en superficie por el de altura. Bueno, esto ya son más temas económicos, ¿no? Es decir, si en la medida de lo posible el cuartel se puede hacer en una planta, mejor que hacerlo en varias, ¿no? Pero bueno, encontramos un poco de todo. Es interesante la llegada de los arquitectos. Bueno, claro, yo también soy arquitecto y un poco también a uno le tira, ¿no? Pero es verdad que llegan en un momento donde hay un debate a nivel nacional interesante. Los arquitectos entonces se debatían entre si hacer arquitecturas... ¿Qué arquitectura hacer en España? Si hacer una mirando al pasado, neobarroco, neomudéjar, neorrenacentista, neogótico, o si mirar a Europa, sobre todo a centro de Europa, que son arquitecturas sin ornamentos, sin decoración, más racionalistas, ¿no? Y claro, de alguna manera parece que los cuarteles de carabineros entroncaban más con las corrientes europeas, por esa idea de la austeridad militar. Quizás no quedaba bien gastarse dinero en unos presupuestos ya muy ajustados en ornamentar excesivamente los cuarteles. Y es cierto que en ese sentido pues encontramos algunos proyectos, bueno, pues de una talla ciertamente interesante, al menos ya digo para los arquitectos, ¿no? Estos son de la comandancia de Estepona. González Edo fue el arquitecto que tuvo un cierto peso después en Málaga durante la mitad del siglo XX, pero es cierto que no hace varias propuestas de cuarteles para la Torre de la Chullera, pero no nos consta que construyera ninguno de sus propuestas. Seguramente los arquitectos harían más remodelaciones y ampliaciones que construcciones de nueva planta, quizás por la herencia de los ingenieros, quizás ya ellos habían realizado tal inversión y tal capacidad de construcción de cuarteles que quizás tampoco era necesario seguir haciendo más cuarteles. Pero bueno, eso es cierto que se están localizando muy pocos proyectos de arquitectos frente a los que ya conocemos de los ingenieros. Este cuartel es el del puerto de Mazarrón, es el único cuartel, es este blanco de la esquina. Es el único cuartel que está en una base de datos de arquitectura contemporánea, es de 1935, de Guillermo Martínez Albadalejo, y entronca perfectamente, es un catálogo de la arquitectura europea de aquellos años.
y quizá por eso ha recibido cierto reconocimiento. El edificio de la izquierda era también cuartel de carabineros hecho por militares. Y se ve un poco el contraste de épocas y de estilo, y de un poco de preocupaciones de unos y otros, ¿no? O este proyecto que muy amablemente el coronel Núñez me mostró, que está allí en la comandancia. Es un proyecto firmado en mayo del 36, todos podéis imaginar por qué no se llevaría a cabo a 2 meses vista prácticamente de la guerra civil, pero estamos hablando de una arquitectura, bueno, realmente un poco impactante para la playa de Getares, ¿no? Es decir, 3 plantas, es un buen edificio, pero bueno, estamos hablando de una arquitectura de líneas muy moderna, cubiertas ya no son de teja, ya son aterrazadas, y las viviendas que también en algún plano que se ven son viviendas ya más dignas. Quizá a los carabineros les llegó el fin cuando ya estaban a las puertas de vivir mucho más dignamente y de hacerse proyectos de más categoría. Por ejemplo, los avatares de la historia es lo que tienen. El tercer término con el que ya termino, arquitecturas olvidadas. Bien, en prácticamente un siglo de existencia, los carabineros realmente tuvieron una ocupación del territorio importante. Estos son mis estudios que llevo hasta ahora, que sé que son incompletos y están en proceso, pero hoy por hoy he podido localizar unos 770 ubicaciones de carabineros. Aquí un poco este número generoso en tanto en cuanto pues hay cuarteles, pero hay también edificios que fueron alquilados por carabineros. Las cosas son 770 ubicaciones, que siendo consciente de que está incompleto, ya estamos hablando de un número importante. Y solamente en Algeciras pues, de unos 46. Sé que hay más, pero no he podido todavía localizar exactamente dónde estaban. Estos 770 prácticamente todos están contrastados donde se encontraban exactamente. ¿Qué hizo la Guardia Civil? La Guardia Civil, por la ley de 15 de marzo de 1940, se fusiona con Carabineros, asume sus competencias, como decía el coronel Núñez, también asume sus acuartelamientos. Acuartelamientos que hay que adaptar a las necesidades de la Guardia Civil. En algunos casos, bueno, la edificación ya de por sí era interesante, era de buena calidad, está situada en la Loma del Puerco. La Loma que no sé si es... Sí, Chiclana, es Chiclana, ¿no? ¿Qué hizo la Guardia Civil? Pues seguramente haría algunas obras de remodelación, pero sobre todo le incorporó el rótulo de Casa Cuartel de la Guardia Civil y el Todo por la Patria, que lo asume la Guardia Civil tras la Guerra Civil. Incluso gracias a esta rotulación yo creo que puedo saber quién es el arquitecto que incluso hizo la obra, ¿no? Porque era un cartel característico del arquitecto que se encargó de hacer todos los cuarteles de Andalucía. No solamente hereda a la Guardia Civil los acuartelamientos que hizo Carabineros, sino los acuartelamientos que a su vez heredó Carabineros. Es decir, la torre esta de San Miguel en el Cabo de Gata, que había heredado los Carabineros, ahora pasan a la Guardia Civil. Y hasta hace un par de décadas estuvo funcionando como acuartelamiento de la Guardia Civil. Incluso se le incorporó este recinto amurallado con la garita. Incluso todavía permanece los azulejos de la Guardia Civil. Claro, el problema está que a medida que pasan las décadas, que la Guardia Civil se va reorganizando, que surgen pues bueno, nuevos medios de comunicación, de transporte, va resultando cada vez menos necesario tener una presencia tan importante en la costa y en la frontera. Y por tanto al final son en el eslabón de acuartelamiento, el eslabón más débil de todos los acuartelamientos de la Guardia Civil. Aparte muchos de ellos casi ni entraban con la filosofía de vida y de trabajo que tenía la Guardia Civil. Por tanto eran los que estaban, los que por así decirlo tenían más papeleta de abandonarse y de desafectarse. De tal modo que si entre paréntesis ponemos aquellos acuartelamientos que hoy por hoy podemos reconocer algo, y aquí acepto ruina como edificio, de que soy también muy generoso en entre paréntesis, ya habríamos perdido pues el 65% de aquella presencia que yo tengo ahora mismo registrada, y seguramente este número es muchísimo mayor, ¿no? Y aquí se acepta el puesto de Guadalmesí, el puesto de Cañada del Peral, es decir, están en ese número entre paréntesis, y todos sabemos que están en estado total de colapso de ruina, pero bueno, todavía se reconoce algo, ¿no? La ruina también es interesante. Pero bueno, la pérdida es significativa. Todos aquí han jugado muchos factores. El tema de la Guardia Civil, que ya no tiene necesidad de ocupar tantos puestos,
los crecimientos, los desarrollos urbanísticos, principalmente en la costa, que han arrasado con gran parte del litoral, y esta arquitectura, su sencillez al final ha sido casi perjudicial, es decir, no estaban valoradas como una joya arquitectónica, por tanto era muy fácil llevárselas por delante. Incluso yo tuve una experiencia en Torrenueva, aquí en la línea, hace varios años, hace ya 7 años, bueno, yo me interesé en intentar ir a fotografiarlo. Yo miro mi Google Earth y veo esta imagen. Y bueno, pues ahí que me planto, ¿no? Además, un lugar de máximo interés. En apenas pocos metros cuadrados hay una torre del siglo XVI, está el cuartel de carabineros, seguramente los restos de un cuartel de caballería del siglo XVIII, siglo XIX, y además un búnker que se encuentra al norte, un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Y en pocos metros cuadrados se cuenta la historia militar, que es la historia del campo de Gibraltar. Bueno, pues claro, cuando me presento allí, pues la torre está, el búnker como buen búnker está camuflado, está aquí abajo, pero de carabineros no sabemos nada. Y de un plumazo, pues hemos perdido parte de la historia, en este punto, de la historia del campo de Gibraltar. Sí, seguramente que por temas de seguridad, por temas técnicos, había que demorarlo. El problema es por qué se llega a esa situación, ¿no? Con la edificación, ¿no? Porque antes no se actuaba. Pero claro, ya quien cree hacer una interpretación de la historia del campo de Gibraltar, ya le faltan datos, le faltan los carabineros. Y eso un poco ha sido la condena en general que están sufriendo este cuerpo, ¿no? Incluso se hablaba de las tesis, hay investigaciones de Torres, se acaba de leer recientemente una tesis sobre búnkeres, pero no hay nada de carabineros. Mi granito de arena es mi colaboración en el proyecto de la N340 que tuvimos hace unos años, un proyecto en el que estudiamos el patrimonio. Bueno, tuvo muchas vertientes ese estudio, uno de ellos hacer una base de datos patrimonial con la excusa de estudiar la Nacional 340. En este caso nosotros estudiamos de Algeciras hasta Málaga. Bueno, pues ahí hubo 6 cuarteles de carabineros a los que le hemos hecho su ficha, cualquiera puede entrar en n-340.org, incluso creo que si se pone Casa Cuartel de Carabineros en Google sale nuestra foto, es decir que bueno, por lo menos intentamos contribuir de alguna manera a que esa memoria pues no se pierda. Hay ejemplos por España, casos puntuales de algunos cuarteles que han sido protegidos en los catálogos municipales y que han sido reconvertidos, sobre todo muchas veces ligados a su situación con el medio natural, ahí en el Valle de Arán, con un equipamiento del parque natural que hay allí, o en Níjar, con un aula del mar. Interesante el de Alicante, el de la Faz del Pi, porque es un centro de educación ambiental que le han llamado CEA Carabineros. También muy importante el tema del nombre. Muchas veces se ha recuperado el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Sí, es cierto, pero también era de carabineros. ¿Sí? Obviar ese término también ayuda a olvidar lo que fueron estos cuarteles, ¿no? Tampoco hay que irse tan lejos, ¿verdad? Que aquí también se han hecho cosas, ¿eh? En Guadarranque se ha recuperado como edificio multiuso, aquí en el Rinconcillo, que además he tenido la oportunidad de visitarlo esta mañana, con un equipamiento para playa, que ha recuperado el ayuntamiento hace poco. Sí aconsejaría que por favor se pintara de blanco, porque es que creo que un poco no es de los padres. Eran blancos. O el cuartel aquí de los Caños de Meca, que me consta que está también en obra, porque también se está con un equipamiento municipal. Son edificios de una escala muy controlada, que realmente resuelven problemas municipales muy concretos y que permiten de alguna manera, aunque lo ideal sería hacer un plan estatal, un catálogo, un registro a nivel nacional, pero bueno, por lo menos nos consolaremos en que al menos ciertos elementos no se van perdiendo, ¿no? Y encima pueden contribuir a los usos de un municipio. Este ciclo, en este sentido, creo que es de admirar, porque bueno, uno de sus objetivos es poner en valor al cuerpo de carabineros. En la primera conferencia el coronel Núñez nos hablaba que se puede hacer a partir de su historia, a partir de sus hombres, a partir de sus actos. En la segunda, de Agustín del Valle, a partir de sus documentos, gráficos, textuales. En esta, pues a partir de su arquitectura, ¿no? Sea una ruina, bueno, una ruina también habla, ¿no? Y por tanto creo que en ese sentido lo ideal es que podamos estar hablando de arquitectura vigilante, solitarias, olvidadas, bueno, y no olvidadas. Ojalá sea así. Muchísimas gracias.
Lo del color ocre es porque no teníamos pintura blanca y había que pintarlo. No, es verdad. Es decir, lo hacemos con el personal que tenemos. Cuando empezamos a gobernar hace 7 años teníamos 1000 trabajadores y funcionarios en el ayuntamiento, hoy tenemos 750. Así que, alcalde, tú sabes lo que son 250 menos para trabajar, ¿no? Estamos en mantilla. Pero es verdad que en cuanto tengamos un poco más de dinero lo pintamos de blanco. Estoy de acuerdo. Es decir, a la Guardia Civil y a lo que es el recuerdo de la Guardia Civil nosotros hemos prestado siempre atención, respeto y reconocimiento. De hecho, el hermanamiento cada vez es mayor porque la gente empieza a reconocer la importancia del benemérito cuerpo de la Guardia Civil como gestos, no solo a los ciudadanos a nivel particular, que cada vez pues abraza más y mejor lo que significan los símbolos, lo que significa el ejército español, lo que significa la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Eso lo estamos viendo continuamente en 1000 actuaciones particulares, pero también lo vemos a nivel institucional en que tenemos que agradecer al coronel sus dos querencias, la Guardia Civil y la historia, y gracias a la historia se pone en valor porque se conoce mejor de lo que estamos hablando. Pero nosotros tenemos ahora mismo una cesión de terrenos en torno a la Guardia Civil, a la Comandancia de la Guardia Civil, para que la Guardia Civil crezca y pueda tener todavía más actividades. ¿Qué haremos con la casa cuartel de Pelayo? Pues ya veremos a ver, porque va a ser nuestra. Veremos a ver, tiene un problema importante de estructura, ¿verdad? Y tal, que veremos a ver, pero hombre, lo suyo sería que tienen una parte muy bonita que se pueda poner el día de mañana en valor y cederlo a la asociación de vecinos para que tenga más actividades. Bueno, en suma, esos son los gestos que nosotros vamos teniendo en cuanto a la Guardia Civil. A mí me tiene que disculpar, y sobre todo lo sabe el ponente, que además el coronel me lo decía, que viene de fuera, que hace un gran esfuerzo, que es un gran ponente, pero además hace el esfuerzo de venir de Sevilla. Digo, pues veremos a ver si a mí me da tiempo, porque yo hoy estaba presidiendo la Comisión de Exteriores en el Senado y bueno, me ha dado tiempo. No he llegado al principio he llegado para disfrutar en parte, pero ya lo veremos a través de Onda Algeciras Televisión, pues esta conferencia. Yo a todos ustedes saludarles de nuevo, disculpen que haya sido a la inversa y no estar desde el principio, pero bueno, estaban acompañados bien por la corporación. Estaba Pilar Pintor como concejala, estaba Elena, estaba Ignacio y después estaban muchos de ustedes en la primera de las conferencias que ha sido además con una gran contundencia, la presencia y la representación que cada uno de ustedes tiene. No solo el delegado de defensa, que nos gusta que esté, a pesar de que esta provincia es muy grande, pues que esté cuantas más veces mejor en el campo de Gibraltar, que con él, y por supuesto a los miembros de la Guardia Civil, de la policía local, gobernantes, al exalcalde, al responsable de la ONCE, a los miembros del consulado marroquí, a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia, bueno, a los historiadores, Juan Ignacio, a todos los que conforman esta gran familia que en torno a estas conferencias y en torno a poner en valor lo que significan estas distintas propuestas que se han tenido en esta casa, en esta gran casa de cultura que es el Centro Documental, pues se han ido viviendo en distintas ocasiones. Hemos visto muy buenos ponentes, siento haberme perdido la suya, pero bueno, ya saben, de tener que ir a Madrid todas las semanas me hace que alguna vez pues, me pierda una de las intervenciones.
Pero esta tarde cerramos una primera parte de esta programación diseñada por la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras con motivo de esa conmemoración del 140 aniversario de la creación de la Comandancia del Cuerpo de Carabineros de nuestra ciudad. El otro día, para esto los arquitectos y los historiadores lo guardan todo bastante bien, no pierden los papeles y después siempre rebuscando lo consiguen. Yo el otro día dije que bueno, voy a ver si llevo detrás de un proyecto que cuesta 1 millón de euros para hacer un paseo peatonal casi a nivel del agua entre la playa de los Ladrillos y la Concha, haciendo la orografía, como se ha visto en tantas ciudades, donde un paseo de madera con una prolongación, una especie de no sé, lugares donde estemos y nos permita estar muy cerca del mar, pasear de una forma agradable, donde el golpe de la andada la absorba la madera y donde pues disfrutemos de nuestra bahía. Yo le decía al coronel el otro día que si lo consigo, estoy ahí llorando con el Ministerio de Medio Ambiente, si lo consigo, el anteproyecto parece que va avanzando bien, es decir, ya saben que las cosas tienen que ir empezando primero el papeleo y después al final se hace la realidad. Yo creo que ese paseo podría ser el paseo del Cuerpo de Carabineros, ese paseo que puede ser muy bonito, con una protusión hacia la bahía en madera, donde se pueda leer, donde se pueda fumar, el que fume, lo recomiendo, o pescar y tal, es una cosa muy bonita y creo que puede traer con esa evocador paseo de tablas y tal, puede ser un buen momento para recordar de nuevo al Cuerpo de Carabineros. Bueno, yo no les voy a robar mucho más tiempo. Estas conferencias se tenían que cerrar como empezaron, con fuerza, con mucha fuerza, y tenían que tener un gran nivel, y nuestro protagonista de hoy pues nos lo ha dado, Daniel nos lo ha dado. Así que en nombre de la ciudad muchas gracias, quiero agradecerle tanto su visita como esa magnífica disertación que nos ha ofrecido. Vuelvo a decir que tenemos que reforzar lo que es nuestra historia, reforzar nuestros estrechos vínculos de amistad en torno a Algeciras y la Guardia Civil, en torno también nuestro pasado, en torno por supuesto un poco más amplio, en torno también al Ejército. De hecho, dentro de poco tendremos de nuevo una jura de bandera civil, con presencia de banderas de la Legión. Va a ser el domingo 13 de mayo y espero que volvamos a batir el récord delegado en Andalucía de jura de bandera civil como lo conseguimos hace ya 3 años, ¿no? 3 o 4 años, pasa el tiempo volando. En ese momento, en esa ocasión había una bandera de la Guardia Civil, había una bandera del Ejército de Tierra, había una bandera de la Armada, dos banderas de la Armada, es decir, que fue muy contundente. Pues a ver si esta vez lo superamos. Bueno, la Benemérita vuelve otra vez a hacer hoy un pleno, hace un pleno con corazón y con alma. No solo cumplen los deberes que tienen encomendados sus integrantes como servidores públicos, sino que también lo hace en apartados como la cultura, como el deporte o la labor social. En Algeciras, que somos agradecidos desde nuestra cuna, así nos enseñaron nuestras tradiciones y el cruce de camino nos dejaron ese legado, pues así lo valoramos, así lo devolvemos, queremos devolver los gestos dentro de nuestras posibilidades, fortaleciendo un vínculo imperecedero. Yo quiero dar las gracias a don Daniel Pinzón Ayala, Daniel, por su aportación a la conmemoración de esta efeméride, a todos ustedes, además de agradecerles su presencia en esta cita, agradecerles de nuevo que estén presentes en la inauguración el próximo 7 de mayo, en este mismo centro, de la exposición sobre uniformes, documentos, objetos y fotografías del Cuerpo de Carabineros que están preparando el coronel y su equipo. Recordar nuestra historia es conocernos mejor a nosotros mismos y así seguro que defendemos lo más importante del legado que hemos tenido y hemos podido absorber en nuestra tierra. Así que sigamos haciéndolo, realmente merece la pena. Yo creo que estamos en un momento importante en cuanto a que sin tapujos se puede abrazar y se puede mostrar a la sociedad el cariño por nuestra tierra, el cariño por nuestros símbolos y el cariño por los cuerpos que hacen grande España. Y entre esos cuerpos está la Guardia Civil. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.
sí que queremos ahí es, como hicimos con nuestro ponente anterior, alcalde, es precisamente acompañado por ti y también por nuestro subdelegado de defensa, que ahora voy a pedir que es un momento para acompañarnos, para entregarle precisamente, no hay figuras de carabineros. El otro día vino un representante de las figuras y le di una idea también, hay que crear negocio, alcalde, hay que crear negocio y hay que hacer que en este país se produzcan muchas cosas, ¿no? Entonces le dije, qué pena que en vuestros catálogos no tengáis figuras de carabineros, porque la verdad es que os hubiéramos comprado figuras de carabineros para eventos como este, y hay otros muchos sitios. Pues, han tomado nota, alcalde, yo creo que para la colección ya del año que viene, 2019, tendremos figura de carabineros. Y nos viene bien porque el año que viene, como el cuerpo de carabineros se creó en 1829, y el año que viene es en 2019, pues estaremos celebrando el 190 aniversario de la creación del cuerpo. Con lo cual, bueno, pues, ya buscaremos alguna excusa precisamente para ello. Y con él te pido por favor que subas, alcalde, por favor, también aquí con nosotros. Y quiero precisamente, alcalde, bueno, pues, y mi coronel, Pilar, precisamente, bueno, pues hacer la entrega precisamente de este sufrido guardia civil, con su sombrero, con su tricornio, con su capa, que era, bueno, pues una época que era casi contemporánea precisamente a esos carabineros que tuvo él. Pues Daniel, muchísimas gracias de verdad, nos has dado una magnífica, además inédita y en exclusiva y en primicia sobre la historia del cuartel de carabineros. Además has centrado tu trabajo precisamente con el campo de Gibraltar y has hablado de los cuarteles aquí también del término municipal de Algeciras, y yo creo que a todos precisamente nos has ilustrado con tus grandes conocimientos sobre historia. Muchísimas gracias, alcalde, te pido por favor que salgáis ahí a... Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Y siempre las Algeciras que estamos esperando. Cuando pintemos de blanco tiene que... Muchísimas gracias a todos.